Bueno, pues después de haber puesto las escaleras del barco, como hemos visto en el anterior vídeo, el siguiente paso es colocar estas vigas que irán justo aquí encima. Para que lo podéis ver, iría aquí encima, que es lo que luego soportarían los botes de salvamento. Pero como antes de, si ponemos esto aquí en esta cubierta, la de abajo, ya no hay que hacer absolutamente nada, así que antes de poner lo que son las traviesas, las vigas, lo que vamos a hacer va a ser barnizar la cubierta inferior para proteger la madera. Así que vamos a barnizarla y cuando esté barnizado vemos cómo hacer estas vigas. Bueno, pues vamos a proceder a barnizar toda la cubierta, la superficie de la cubierta, antes de poner las vigas transversales que van a ir en la zona superior. Vamos a utilizar un barniz satinado, ¿vale? Esto no le va a dar ni mucho brillo, pero tampoco va a ser mate. Bien, pues vamos a empezar. Vamos dándole por toda la superficie de manera uniforme. Y extendiendo bien lo que es el barniz. Y así haremos con toda la superficie y todas las escaleras, etcétera, etcétera. Voy a parar aquí el vídeo porque si no, no puedo moverme bien para barnizar. Y cuando lo tenga barnizado volvemos para colocar los travesaños. Bueno, pues una vez que hemos barnizado la cubierta principal, vamos a proceder a construir los vaos que van a ir sobre dicha cubierta. Aquí ya tengo la pieza cortada a medida y aquí tenemos también los apoyos. Vamos a pegar los apoyos con un poquito de pegamento. Vamos a echarlo hasta la mitad. Esto no tiene mucho misterio. Comprobamos cuál sería la mitad más o menos. Iría ahí. Así que vamos a presionar un poquito. Vamos a ponerla que queden planos. Y si están a la misma altura y se queden rectos. Vamos a presionar un poquito. Aquí ya tendríamos un apoyo del vao. Vamos a pegar el siguiente.
aproximadamente echamos hasta la mitad de lo que va a ser el apoyo. Y vamos a proceder a colocarlo en su sitio. Ahí está, más o menos a la mitad, igual que antes. Vamos a empujar un poquito hacia abajo para que queden perfectamente alineados. Vamos a hacer así un poquito corte de sobrante, aunque luego lo lijaremos. Vamos a dejarlo a que seque, y cuando esté perfectamente seco vamos a proceder a arquear un poco los apoyos, los refuerzos. Bueno, ya está perfectamente pegado lo que es digamos la viga que va a ir cubriendo la cubierta principal con sus dos refuerzos. Y ahora lo que hay que hacer es hacerle un pequeño arco al refuerzo, de manera que no quede tan cuadradote, tan lineal, que un poquito más bonito. Esto lo hacemos con una lima redonda, y limamos a partir del extremo un poquito. Vamos a darle. Vamos a ir viendo cómo se va haciendo poco a poco el arco. Podéis comprobar cómo poco a poco va cogiendo un poquito de curvatura el refuerzo. Uno, y haríamos lo mismo con el otro refuerzo. Bien, y este pues ya estaría listo para encajar en lo que es la cubierta principal. Tengo que hacer 6 más, así que voy a hacerlos y cuando los tenga hechos vuelvo con vosotros para colocarlos en su lugar. Bien, pues una vez que tenemos ya las traviesas montadas y dados y los refuerzos dados aquí lo vais a ver mejor, y los refuerzos dados la forma de un poquito de arco, como podéis ver, pues es el momento de pegarlas en su correspondiente lugar. Estas dos ya están pegadas, así que voy a proceder a pegar las siguientes. Como veis, ya he hecho unas pequeñas marcas, que es donde tiene que ir cada una de las vigas. Pues vamos a empezar aplicando un poquito de pegamento en las zonas que van a hacer contacto. Ahí. Un poquito por aquí. Hay que meterlas de lado porque a lo largo con los refuerzos no entra. Ahí tendremos una. Vamos a hacer un poquito de fuerza hacia arriba. Para que queden bien
sujetas a la cubierta superior. Bien. Y voy a hacer lo mismo con todas las siguientes que me queden por poner. Bien, ya estarían las 7 babos, los 7 travesaños que van a cerrar, digamos, la cubierta inferior. Ahora, cuando se seque bien el pegamento, lo que vamos a hacer va a ser barnizarlo, y así ya estas piezas se nos quedan barnizadas junto con la cubierta principal. Así que vamos a dejar que se seque y volvemos para barnizarlo. Bueno, pues ya se han terminado de secar el pegamento, ya están bien fijas, así que vamos a proceder a barnizarlas. Siempre tratar de extender bien el barniz para que no se queden luego gotas que hagan un efecto contrario al que queremos.
Bien, pues ahora que ya están barnizadas, vamos a dejar secar y continuaremos con el siguiente paso. Hasta aquí este vídeo, muchas gracias y un saludo.